Listo, un cordial saludo. Nos convoca hoy un tema sumamente importante porque no es que esté de moda hablar de la seguridad, sino que más allá de una percepción de inseguridad, se nos ha convertido esto en una problemática que tenemos que aunar esfuerzos para resolverlo pues con éxito. Entonces hoy vamos a hablar en este programa, como es de costumbre, vamos a hablar de la seguridad ciudadana. Pero vamos a empezar tratando de ambientar el tema de la siguiente forma. El mundo en que vivimos, en las palabras de Thomas Hobbes, es un mundo violento. Y no solo en la voz de Thomas Hobbes, sino de muchos otros autores. Hobbes, por ejemplo, decía que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre quiere devorar al otro hombre, acabar al otro hombre, entendiendo por hombre a ese imperativo clásico masculino, ahí se incluye hombre y mujer, es decir, el afán de destruir al otro, acabar al otro, minimizar al otro. Hemos vivido a través de la historia una cantidad de guerras y violencias que a veces cuestionan la verdadera condición humana de nosotros. Entonces, no solo ese autor, hay muchos otros. Y por ahí, por ejemplo, Eduardo Galeano decía alguna vez que a él un pajarito le contaba que nosotros estábamos hechos de historias, y de tantas historias que pueden haber en este mundo que vivimos. Hay una historia particular, y es la historia de un aparato, de una máquina que se llamaba la guillotina, que fue muy famosa esa máquina en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, por allá hace ya casi 250 años, se volvió muy famosa porque un diputado de Francia, un diputado, dicho sea de paso, era médico, un médico y diputado de Francia, él le propuso al rey que frente a la pena de muerte estudiara la posibilidad de emplear ese invento que él le estaba proponiendo. ¿Y cuál era el invento? El invento era una máquina, un aparato para decapitar al enemigo, a las personas que eran condenadas a muerte. Entonces, para que fuera, según él, mucho más rápida la muerte, entonces le metían así la cabeza en la máquina y bajaban una cuchilla que se llamaba la guillotina. ¿Y por qué se llamaba la guillotina? Porque este señor tenía ese nombre precisamente, se llamaba Ignacio Guillotín. Entonces él le puso el nombre pues a ese aparato, a esa máquina, y le pusieron el nombre de guillotina. Dice también la historia que el rey, algo incrédulo frente al tema de la máquina, entonces le sugirió al verdugo, o más bien le ordenó, el rey no sugería, sino que ordenaba, entonces le sugirió al verdugo que estrenara la máquina con el señor Ignacio Guillotín. Entonces, de ahí se deduce una frase que está en nuestro argot popular, que se dice víctima de su propio invento. Pero hay otras historias que dicen que no, que el primero en estrenar esa ley, en estrenar esa guillotina, fue un señor que se llamaba Nicolas Pelletier. Independiente de eso, el tema de la guillotina persistió en Francia durante 2 siglos. Y eso lo lleva a uno a pensar hoy, por ejemplo, que en esa época el discurso, la narrativa de los derechos humanos no existía, y mucho menos era tan valorada como lo es hoy. Afortunadamente hoy podemos hablar de los derechos humanos sin los temores que en otrora, incluso en un otrora inmediato, significaba el tema de los derechos humanos. Hemos hablado en estos programas, en diferentes programas de esta naturaleza, de cómo es que concebimos los derechos humanos, y hemos dicho que esos derechos humanos son valores de convivencia. Hoy estamos hablando de la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana no tiene un propósito distinto que la convivencia, la sana convivencia, entendiendo por seguridad el concepto de seguridad, la caracterización de seguridad, entendiendo por ella a la protección universal de la ciudadanía. ¿Para qué quiere la ciudadanía estar protegida? Quiere estar protegida ¿frente a qué? Frente a los delitos y las contravenciones.
Y eso tiene mucho que ver con el ejercicio efectivo de los derechos, porque cuando yo puedo ejercer de manera efectiva mis derechos y libertades, eso significa que el Estado está garantizando de que de esa manera sean las cosas. Ahora, como el Estado a mí me garantiza, y eso está en la misma Carta Política, me garantiza hoy que yo ejerza de manera efectiva mis derechos y libertades, entonces eso significa también que además yo tenga como ciudadano unas obligaciones, unos deberes y unas obligaciones, también de eso hemos hablado en repetidas ocasiones, que están contenidos por allá en el artículo 95 constitucional, y esas obligaciones no es otra, o sea, lo más importante de esas obligaciones que están contenidas en nuestra Carta Política es reconocer de que yo no puedo abusar de mis propios derechos. Es decir, el Estado a mí me garantiza unos derechos y unas libertades, y yo en correspondencia, o más allá de si se trata de una correspondencia o no, porque hay autores, por ejemplo, como Juan Ramón Capella, que dice que independiente de si hay correspondencia o no, el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar general, y una manera de garantizarlo es garantizando de que yo ejerza mis derechos y libertades. Independiente de eso, yo tengo unas obligaciones. Es importante reconocer eso, recordarlo, que yo tengo unas obligaciones, y entre esas obligaciones es que yo no abuso de mis derechos. Yo no abuso de mis derechos cuando yo tengo claro, por ejemplo, ahora que hicieron el catastro multipropósito, tengo claro cuál es la delimitación de mi predio, y que esa delimitación de mi predio está contenida además, o está reconocida además, en un certificado de tradición y libertad, y entonces yo no abuso de mis derechos cuando yo, sabiendo cuál es mi lindero, lo extiendo, corro el lindero hacia donde el vecino, que porque el vecino no se mantiene, que porque el vecino está de pronto ocupado por allá en otro municipio, en otra ciudad o en otro país, y entonces yo voy corriendo el lindero hasta casi pues apropiarme de lo que es ajeno. Entonces todas esas cosas, solamente pues por mencionar uno de tantos ejemplos, es lo que tiene que ver con que yo no puedo abusar de mis derechos. A mí el Estado me garantiza derechos y libertades, y yo también tengo que entender la importancia de ver como una obligación yo cumplir unas obligaciones, y dentro de ellas no abusar de mis propios derechos. Entonces vuelvo y recapitulo. Se entiende por seguridad esa protección universal a la ciudadanía frente a los delitos y las contravenciones. ¿Cuándo son delitos? Cuando están tipificados en el Código Penal. Decimos que hay delito cuando las conductas de relación, que eso es el derecho, también lo hemos mencionado mucho, las conductas de relación transgreden la codificación penal, y una conducta se puede señalar como delito cuando es contraria al Código Penal, y eso significa que es una conducta típica porque está ahí en el Código Penal, antijurídica porque es contraria a la ley, típica, antijurídica y culpable. Se demuestra con un elemento material de prueba que realmente hubo una culpa, bien sea dolosa o culposa, en mi conducta, en mi comportamiento. Y es contravencional cuando lo que transgrede, por ejemplo, es esas relaciones mínimas conforme, por ejemplo, a la ley 1801 de 2016, que tienen que ver con la convivencia ciudadana. Ahorita ahondamos más en ese asunto. Entonces, el tema de la guillotina es simplemente para ambientar, para recordar, y además para recordar que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros no somos franceses, pero sí somos un país que ha vivido mucho la violencia. Hay autores, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, que citando a otros autores ha mencionado, por ejemplo, en un texto que se llama La patria amada aunque distante, que Colombia sin la violencia no daría signos de vida frente al mundo. O sea, nos consideran un país violento. Hemos estado catalogados, por ejemplo, en la década del 90, tan difícil esa época, y muchas otras, en ese tiempo, pues a razón de esa violencia, los carros bombas que tan de moda en la década del 90, por allá hasta el 93 y de pronto un poquito más. Esa violencia fue reconocida en el mundo entero. Nos veían como un país demasiado violento, y eso tiene unas significaciones con respecto a las personas que desde el extranjero quieren invertir en Colombia. Yo no, pues ¿cómo voy a invertir yo en un país tan violento? Es lo mismo que pasa en el territorio. Yo estoy en el municipio de La Unión, yo quiero invertir un capital, quiero
aportar a la forma en que se dinamiza la economía local en este municipio, quiero meterme, por ejemplo, con un negocio que tenga que ver con el agro o alguna actividad económica que esté aquí en los primeros renglones del municipio de La Unión, pero resulta que alguien me dice al oído, hermano, pero usted va a invertir en un municipio que se está volviendo violento y que pueden estar incursionando grupos al margen de la ley, estructuras criminales, por ejemplo, que puedan terminar extorsionándolo y demás, o secuestrarlo o algo así. Y entonces esas cosas de alguna manera pues imprimen miedo a quien pueda tener la pretensión de invertir en lo local y se van para otros lugares donde se sientan más seguros. ¿Por qué? Porque la seguridad, el tema de la seguridad está ligado a la confianza inversionista. O sea, necesariamente pues hay que reconocerlo de ese modo. Es decir, sin la seguridad, entonces lo que hay es una desconfianza abismal con respecto al propósito de invertir. Yo no voy a invertir donde yo sienta de que voy a perder el capital que voy a invertir. Eso pues es de sentido común. Ahora bien, en cuanto al tema institucional, la manera en que institucionalmente se concibe el tema de la seguridad ciudadana, hay que recordar que, por ejemplo, hay un enfoque, un esquema de la gestión pública, hay que recordar ese esquema, y ese esquema está conformado por 3 elementos sencillos. En este caso, la planeación, la ejecución y la evaluación. Entonces, ¿cómo se está planeando abordar el tema de la gestión territorial de la seguridad? ¿Cómo se está planeando la gestión territorial de la seguridad en el municipio de La Unión? ¿Cómo se están llevando a cabo las ejecuciones que permiten dar cuenta de lo que se planeó previamente con respecto a la seguridad ciudadana? Ahorita hablamos de los enfoques de la seguridad ciudadana, de la seguridad en términos generales, y cómo estamos evaluando el tema de la seguridad en el municipio. Eso hay que evaluarlo. Presumo yo que lo hacen pues institucionalmente a través de los consejos de seguridad. De eso pues dará cuenta la administración municipal. La administración municipal recientemente escuchaba yo que mencionaba, por ejemplo, la titular pues de la administración municipal, la jefe de la administración municipal, que en este caso es la señora alcaldesa. Ella decía, lo que pasa es que en el tema de seguridad nos parecemos mucho al país. O sea, está ocurriendo en La Unión cosas que ocurren en el país. Y yo sí, pero eso no puede, o sea, el tono afectivo de voz que se utiliza para hacer esa clase de afirmaciones no puede dar lugar a que se infiera de que lo que se está diciendo es una justificación. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que señalar como administración municipal, o lo que tenemos que señalar institucionalmente con respecto a una problemática que es evidente, como la inseguridad, es qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar esa inseguridad, no solo esa percepción, porque ya no es una simple percepción, ya no es una sensación de inseguridad, ya hay una situación problemática que afecta la seguridad del cuerpo social, y en este caso el cuerpo social es el municipio de La Unión. Ahora, ¿cómo estamos entendiendo la seguridad? Y es ahí donde tenemos que pasar a los enfoques de la seguridad. A lo que me voy a referir a los enfoques de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando hablamos de los enfoques de la seguridad, entonces yo tengo que recordar que la seguridad bien puede ser una seguridad que le apunta al tema de orden público. De eso nos da cuenta, por ejemplo, el artículo 216 y subsiguientes de la Constitución Política. O estamos hablando de una seguridad ciudadana, como la que nos menciona, por ejemplo, la ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Policía, de Seguridad y Convivencia, o estamos hablando de una seguridad humana, como lo señala la ley 2294 de 2023. Entonces es eso a lo que nosotros tenemos que referirnos en este sentido. Entonces, una cosa muy distinta es la seguridad pública, otra la seguridad ciudadana y otra la seguridad humana. Nosotros vamos a hablar de seguridad ciudadana por lo siguiente. Primero, porque cuando hablamos de seguridad pública, entonces lo que estamos remitiéndonos es a una competencia que se tiene para preservar el orden público en el orden nacional en cuanto al tema de la seguridad nacional.
la seguridad nacional. De eso nos habla el artículo 217 de la Constitución y ahorita vamos a hacer referencia a eso. O más bien ya, por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, entonces tenemos 3 enunciados de la Carta Política, 3 enunciados como para ubicarnos pues en el contexto normativo básico del asunto. Por ejemplo, en el artículo 216 de la Constitución, ¿qué encontramos? Encontramos una referencia o una prescripción al tema de la fuerza pública y nos dice que la fuerza pública estará integrada por, y eso es importante, ¿por qué? Porque es que hay veces que la gente ni siquiera sabe qué es la fuerza pública y a veces lo que señalan es que a mí no me interesa saber qué es la fuerza pública, pero sí les interesa saberlo cuando tienen problemas de seguridad, y entonces es ahí donde cuando yo tengo un problema de seguridad, entonces lo que yo tengo que mirar es de quién es la competencia, quién tiene la competencia misional de resolverme mi problema. ¿Por qué? Porque yo veo afectada la garantía del ejercicio efectivo de mis derechos y libertades. Entonces yo a dónde voy o a quién le digo o cómo pregunto. Entonces, y entonces la gente empieza a especular. Entonces vuelvo y repito, para el tema de los enfoques de la seguridad, entonces lo que vamos a recordar es que hay hay conceptos incluso integradores de la seguridad. Lo que pasa es que también hay unos enfoques de seguridad y cada uno de esos enfoques tiene unos indicadores, pero no nos vamos a enredar con eso. Lo que vamos a decir en principio es que aquí nos vamos a referir a la seguridad ciudadana, pero también es bueno tocar por los laditos lo que es el tema de la seguridad pública y seguridad humana. Y para entenderlo, entonces simplemente es recordar de que existen en la Constitución Política 380 enunciados y uno de ellos, por ejemplo, el artículo 216, donde me hablan de la fuerza pública. ¿Y qué es la fuerza pública? Entonces nos dice el artículo 216, la fuerza pública estará integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Significa entonces de que la Policía Nacional no está inmersa en las fuerzas militares. Una cosa es las fuerzas militares y otra cosa es la Policía Nacional. Ahora, así lo dice el artículo 216. La fuerza pública estará integrada por fuerzas militares y Policía Nacional. Veo un policía, esa es la fuerza pública. Veo un soldado, esa es la fuerza pública. Pero ahí hay puntuales diferencias que nos ayuda a conocer el artículo 217. El artículo 217 nos señala que las fuerzas militares tienen una finalidad primordial y la finalidad primordial son 4 puntos especialmente ahí contenidos en ese enunciado. ¿Cuál es la finalidad primordial o en qué consiste? Consiste en la defensa de la soberanía. De la soberanía también nos habla el artículo 3. El presidente, por ejemplo, con frecuencia, y ahorita hacemos mencionamos algunos apartes de lo que señaló en una locución presidencial recientemente y sus famosos consejos de ministros con respecto a cómo está percibiendo él el tema de tanta violencia, incluso en esa violencia en contra de quienes nos garantizan el ejercicio efectivo de los derechos, que es la fuerza pública, en este caso, por ejemplo, la Policía Nacional, más que todo en cuanto a zona urbana. Entonces son cosas que es importante recordar acá. Entonces la finalidad primordial de las fuerzas militares es la defensa de la soberanía. ¿La soberanía en quién radica? En el pueblo. Tanto así que la definición de la ley es la expresión de la voluntad popular y la voluntad popular radica en el pueblo. El pueblo es soberanía, está en el artículo 3 de la Constitución. Y en este 217 dice de que la fuerza pública tiene la finalidad primordial de la defensa de esa soberanía, es decir, que el pueblo no pierda su poder, que aquí no venga otro tipo de otro país a mandarnos. También la finalidad primordial es la independencia. Tenemos, la independencia que hace más de 2 siglos que nos ganamos, ya tenemos más de 2 siglos de vida republicana, no se puede perder. Eso fue una lucha donde hubo una cantidad de muertos para lograr la independencia. Finalmente, pues, un 7 de agosto de 1819, y entonces es bueno también conocer esa historia, el tema de la independencia. También tiene la finalidad primordial de la integridad del territorio nacional. Entonces, que aquí no vaya a pasar lo que pasó por allá con un presidente hace muchos años, que se perdió, por ejemplo, el Istmo de Panamá. No, aquí primero hay que conocer cuál es nuestro territorio, la delimitación territorial, y eso incluye, por ejemplo, el tema del mar y esas cosas, hasta el espacio aéreo, y entonces llega y dice, venga, es aquí, esto es
esta es la finca grande que se llama Colombia, y entonces hay que conservar la integridad. No es que llegó otro país y entonces nos cogió así, como muchas veces en el municipio de La Unión. Uno de tantos conflictos que se manejan jurídicamente en el municipio de La Unión es precisamente ese: me corrieron el lindero. Y entonces eso se convierte, por ejemplo, en querellas civiles de policía. ¿Y para qué? Pues hombre, porque es que está afectando mi convivencia. A mí me tiene muy molesto que me haya corrido el lindero. ¿Por qué? Porque con toda seguridad, donde fuera yo el que lo hubiera hecho, a él tampoco le iba a gustar. Cosas como esas se ven mucho, pues, con frecuencia en el municipio de La Unión, y en el orden nacional eso no puede pasar. Y en este caso las fuerzas militares, particularmente las fuerzas militares, se encargan de la integridad del territorio nacional, de la defensa de la soberanía, de la defensa de esa independencia y del orden público. Orden público, uno de los enfoques de la seguridad, en este caso seguridad pública, orden público, fuerzas militares. En cuanto a la Policía Nacional, el artículo 218 de la Constitución nos señala, por ejemplo, que es un cuerpo armado permanentemente civil. O sea, no es que anden de civil, aunque algunos andan de civil, la CIPOL, la SIJIN andan de civil, pero la Policía Nacional, en los términos del artículo 218, también tiene un fin primordial. ¿Y cuál es el fin primordial de la Policía Nacional? El fin primordial de la Policía Nacional es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades ciudadanos, y además la convivencia en paz. Entonces, esa es una de las tareas primordiales. Uno, por ejemplo, cuando se remite o revisa por curiosidad cosas como, por ejemplo, el código de la Policía Nacional, encuentra incluso ahí, más que un código, un lindo poema. Porque el Código de la Policía Nacional dice algo así como policía tengo la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, a los débiles de la intimidación, cosas como esas, dice el Código de Ética Policial, y entonces se convierte en algo de contenido muy interesante. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿para qué es la Policía Nacional? Para servir a la comunidad. Servir la comunidad, proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión o la intimidación. Eso dice el Código de Ética Policial. Entonces, esas cosas son importantes recordarlas, son importantes saberlas de cara a lo que estamos mencionando. Hay un asunto que no quería pasar por alto el día de hoy, y es el siguiente. En estos análisis, pues, de los enfoques, para comprender en detalle estos diferentes enfoques a los que acabo de referirme, entendiendo, pues, por seguridad el tema de seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad humana. Entonces, es importante que a partir de desde sus antecedentes, la seguridad humana, por ejemplo, la seguridad humana, que es el otro componente, acabo de hablar de la seguridad pública, ahorita hablamos de la seguridad ciudadana. La seguridad humana fomenta una interacción sinérgica entre diversas áreas como la educación. Entonces, seguridad humana. ¿Y dónde está ese cuento de la seguridad humana? Ese cuento de la seguridad humana está en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno nacional. Eso está contenido en una ley que es la Ley 2294 de 2023. Dice por allá que la seguridad humana fomenta una interacción sinérgica entre diversas áreas. ¿Cuáles áreas? Entonces yo diría, hay seguridad humana cuando hay educación, hay seguridad humana cuando hay salud, cuando hay empleo, cuando hay justicia social. Entonces, es importante ir como diferenciando, porque entonces la gente de manera apresurada, es que hay un problema de seguridad, y yo entonces le pregunto a un tipo, sí, pero ¿cuál es el enfoque al que te refieres? Y yo, hijo de madre, enfoque, yo solo sé que hay un problema de seguridad. Y yo, sí, pero es importante diferenciar. Para atacar el problema, la problemática, es importante saber de qué seguridad estamos hablando. Y entonces, ¿por qué? Porque es que la seguridad también está ligada, en este caso, a la educación, a la salud, al empleo, a la justicia social. La evolución hacia el concepto de seguridad humana representa un cambio paradigmático. Es decir, el modelo
de concebir este concepto integrador. ¿Por qué? Pues porque va más allá de la simple prevención de delitos o amenazas militares para incluir una gama más amplia de vulnerabilidades y riesgos. ¿Qué significa? Significa de que yo tengo que saber cuál es realmente la problemática que tenemos en el municipio, un municipio como La Unión, porque es que la gente lo que está asociando cuando hablan de seguridad, hay una percepción de seguridad, hay una sensación de inseguridad, hay una situación evidente de inseguridad. Lo que están diciendo es, no, es que mire, están matando mucha gente. Y no solamente es el tema de homicidios, que es muy grave. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que me llama la atención, por ejemplo, de la locución presidencial, porque es el actual gobierno nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, hace un especial énfasis en la vida, en la defensa y promoción de la vida como el valor fundante de los demás derechos, ¿cierto? Entonces, sin vida, la narrativa del ejercicio efectivo de los derechos pues es banal, no tiene significado. Entonces, ellos promulgan, el gobierno nacional actual promulga el tema del derecho a la vida para el ejercicio de los derechos, pero resulta que cuando le preguntan al señor presidente, o cuando se refiere a si hay o no un caos en cuanto al tema de la violencia que estamos viviendo actualmente en el país, entonces lo que el señor presidente hace es un cuadro comparativo de lo que viene ocurriendo en los últimos 30, 35 años para determinar de que sí, que hay una tendencia a la baja, y esa tendencia a la baja obedece a una cantidad de factores que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión pública. Y entonces podría ser cierto de que, por ejemplo, haya una tendencia a la baja en cuanto al tema de indicadores con respecto, por ejemplo, simplemente a un delito como el homicidio, pero lo que el presidente no se detuvo en su exposición, en su alocución, fue a decir a qué enfoque se estaba refiriendo. Y eso es importante, y por eso en esta clase de programas lo que hacemos es simplemente decirle a las personas lo importante que es que nos vamos apropiando de conceptos básicos, o que estos programas sirvan para sembrar la curiosidad en torno a estos temas, porque es que cuando uno es curioso, entonces uno lo que hace es estudiar esta clase de temas desde lo básico. ¿Por qué? Porque no es que nos vamos a volver unos científicos, unos investigadores en torno pues a temas, por ejemplo, como los que mencionamos en estos programas, sino que de lo que se trata es de reconocer de que hay unas problemáticas que afectan al cuerpo social en el orden nacional, en el nivel departamental, y con especial énfasis en el territorial, que es donde nosotros vivimos. Nosotros somos pueblerinos, vivimos en los pueblos, nos gusta vivir en los pueblos, y una de las razones por las que vivimos en los pueblos es porque de alguna manera eso se traduce en que son más tranquilos, y esa tranquilidad también tiene que ver es con la seguridad ciudadana. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, muchas veces cuando salen los actores políticos en los medios, entonces lo que uno hace como ciudadano de a pie es tragar entero. Lo que dice es verdad, y resulta que el presidente hace mucho énfasis, el actual presidente de la República como jefe de del Estado, hace mucha referencia al tema de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es un tono de voz. La verdad es un tono de voz. El problema de la verdad es que todo mundo cree tener una. Y la verdad es que existen varios enfoques de la seguridad, y que es importante recordar, por ejemplo, para concluir, que esos enfoques de la seguridad, para convertir la seguridad en un concepto integrador, es la seguridad pública, que es la que tiene que ver con la defensa nacional; la seguridad ciudadana, que es la que tiene que ver con la sana convivencia, con la tranquilidad, con la manera en que hacemos ese pacto de convivencia. Yo no le hago daño a usted, usted no me haga daño a mí, y aquí vivimos todos contentos. Y la seguridad humana, que es la que tiene relación con la salud, con el empleo, con la educación. Eso es importante, y que eso está contenido pues en el Plan Nacional de Desarrollo. Terminamos entonces diciendo, por ejemplo, o recordando más bien el tema de el artículo 95 de la Constitución,
que por allá, que tiene 9 numerales, y hay 2, tal vez 3 numerales que hacen especial énfasis en el tema de la seguridad, o sea, de la importancia de la seguridad. ¿Por qué? Porque en el numeral 4, por ejemplo, nos dicen que es importante la defensa y difusión de los derechos humanos. Cuando yo sé qué son los derechos humanos, que los concibo como valores de convivencia, entonces yo no permito que alguien obstruya la posibilidad de yo ejercer efectivamente mis derechos y libertades, ni tampoco yo abuso de mis derechos como para afectar los derechos y libertades de los demás. Eso está en el numeral 4 del artículo 95. El numeral 6, por ejemplo, propender al logro y mantenimiento de la paz. La paz, concebida como usted la desee, es un derecho proclamatorio contenido en el artículo 22 de la Constitución, y ese derecho proclamatorio consiste en que nosotros aquí estamos tranquilos, que estamos en paz. ¿Por qué? Porque estamos sustraídos de cualquier amenaza que ataque, por ejemplo, la posibilidad de nosotros ejercer nuestros derechos y libertades, y es eso el mensaje que queríamos transmitir. Terminamos recordando entonces que el concepto de seguridad ciudadana surge en oposición a la idea de seguridad nacional. Es decir, son enfoques diferentes, son distintos a la seguridad nacional. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, el eje central de análisis son los ciudadanos y la protección y soberanía del Estado. Entonces, y no la protección y soberanía del Estado. Cuando hablamos de soberanía y protección del Estado, estamos hablando de seguridad nacional. Cuando estamos hablando exclusivamente de la ciudadanía, como eje central del análisis son los ciudadanos, estamos hablando de seguridad ciudadana. Entonces es importante al menos saber de que la seguridad ciudadana también es entendida como la seguridad de todas las personas, con el afán de regular incluso esa violencia del orden público. Para que nosotros tengamos un país menos violento, tenemos que empezar por no seguir justificando la violencia. Mataron a Julanita de tal, ¿por qué la matarían? Mataron a Julano de tal, ¿quién sabe qué haría? No, nosotros tenemos que reprochar cualquier acto de violencia al interior de un municipio como La Unión, que es un municipio que es un municipio frío, pero además cálido, por el corazón de la gente, por la forma en que las personas son cálidas en realidad. El calor humano de la gente de La Unión es lo que hace que valga la pena una invitación como esta. Nosotros tenemos que reprochar cualquier acto de violencia, y no solo de violencia, sino cualquier conducta de relación que esté en contra de lo que dice el Código Penal, que esté en contra de lo que dice, por ejemplo, el Código de Convivencia Ciudadana. ¿Por qué? Porque aquí no podemos permitir que se roben el ganado, que se roben las motos, que violenten a las mujeres, que violenten a los niños. El tema de la violencia, no puede un padre de familia, una madre de familia reprochar el tema a viva voz de la violencia en el país cuando al interior de su hogar tiene un infierno. Nada de violencia intrafamiliar. Tenemos también que reprochar la violencia intrafamiliar. Tenemos que entender de que la violencia puede ser física o psicológica, y también tenemos que reprocharla, por ejemplo, en el tema del ejercicio laboral, que no haya un acoso laboral, que no hayan discriminaciones, que se respeten las diferencias, que respetemos al que tiene una orientación sexual distinta, al que pertenece por su raza a otro color de piel o a una etnia en especial. Y todos esos elementos, cuando los conjugamos a favor de la convivencia, es posible que nosotros podamos decir de que estamos en un municipio cada vez más culto. Les agradezco mucho la bondad de escucharnos y compartir. Dios los bendiga.